Quería hacer como Juan. Cuídenme la imagen, ¿eh? Bueno, sí, salís divino. ¿Querés ver cómo salís? No. Bueno, voy a apagar la música. ¿Estamos filmando? Sí. María. María, justo, mira, pasajera en trance, justo esta canción. Bueno, la primera es... Esta es importante. ¿Mediante qué circunstancias estableciste vínculo artístico con María? O sea, digamos, ¿cómo la conociste? ¿Cómo fue que empezaste a laburar con ella, digamos? Fue toda una cosa muy extraña, porque yo a María Alicia la conozco, o la familia de María Alicia y mi familia se conocen hace, no sé, más de 50 años, muchos años, así de Bursaco y demás. Y me pasaba que uno estaba en el colegio y en primer año no tenías a María Alicia, pero sí tenías, por lo menos a mí no me tocó, pero sí tenías como todo el tiempo retumbando la loca, la loca, la loca. Yo nunca relacioné a la loca con María Alicia Reis, que era conocida de mi familia o amiga de mi familia, bueno. Y recuerdo la primera clase que tuvimos en segundo año, más o menos en el segundo módulo, me acuerdo perfecto, que se sentó, vas a tener que abrir el plano porque te voy a hacer una actuación de ella. Dale. Se sentó así, exactamente, se sentó así con una carpeta y agarró toda la lista, que éramos como 40 y pico, eso. Fonseca. Y nos decía cada uno nos decía una cosa. Y a mí me dijo, como que me miró, se rió y me dijo, muy interesante. Yo no le había dicho absolutamente nada. Bueno, a partir de eso, nada, hubo buena onda porque a mí la historia me gustaba mucho, por mi vieja y demás, así que no me costaba nada y era bastante bueno. Y después, lo primero que pasó fue, yo estaba en segundo año y los chicos que estaban en tercero estaban haciendo, estoy tirando demasiado, ¿me vas a editar? No, sí, lo voy a editar. Los chicos que estaban en tercero ese año, o sea, amigos míos, pero un año más grande, estaban ensayando una obra y nadie sabía exactamente qué era lo que pasaba, porque era todo como a la tarde. Bueno, ocurrió que hubo un accidente con esa división y esa obra no se puso nunca y se volvió a hacer el año siguiente, entonces nos dieron la posibilidad a nosotros de participar. Y bueno, automáticamente me puse a laburar, creo que con sonido, luces todavía no en esa época, porque lo hacía otro exalumno, Quique. Y nada, eso, básicamente. A partir de ahí fue... ¿Qué trabajaste con ella? Sí, pero trabajar ya a un punto que nos pasábamos semanas acá adentro tomando mate y mate y mate, y recuerdo la languidez del estómago y el cigarrillo, y hablando y escribiendo y escribiendo y hablando y escribiendo, y bueno, eso, básicamente. ¿Y cuál fue tu participación en el 18º día? A mí lo extraño es que se me mezclan, a esta altura del partido se me mezclan mucho algunas obras. Pero no, siempre estuve en la parte técnica. Salvo en una que hice una participación, aparte de la parte técnica, hice una participación como actoral, si se quiere, hacía de diablo y me cantaba, me pintaba todo de rojo, me fascinaba eso, pues nadie me reconocía. Siempre estuve en la parte técnica. Sonido, luces seguro, y bueno, después todo el resto. Y sí, digamos que a veces terminaba haciendo cosas que no tenía ganas de hacer, pero tenía que hacer. Siempre técnicamente. ¿Y cómo viviste el proceso creativo? Y es como muy intenso, más con una persona como María. Es muy intenso, pero al mismo tiempo es muy interesante y no es algo que se vuelva una carga.
es como disfrute mucho tiempo. Después yo me dediqué a la iluminación, el teatro, así que yo siempre digo que es como mi mentora ella. Y tuve oportunidad de trabajar con un montón de elencos y con un montón de tipos de teatro y demás, y en muchos casos fue una escuela enorme, y en muchos casos me hacía añorar lo cómodo que era laburar, porque a veces te encontrás trabajando en cosas que no son interesantes, son trabajos por ahí nada más. O sí son interesantes, pero no a este nivel. Esto era como muy visceral, desde el cero, desde una palabra, desde una imagen. Era como un trabajo por ahí. Para Claro. poner una obra se trabajaban 6 meses, 7, 8 meses, un montón de tiempo. ¿Y alguna anécdota que te acuerdes así del 18º día? Algo que digas, me acuerdo de este problema, me acuerdo de esta situación, de que la iluminación era así, o... Fue muy particular esa obra en particular, valga la redundancia. Fue como muy complicada porque por primera vez en mi vida María como que ella venía dirigiendo todo. Siempre tenía alguien que como que le ayudaba, o algún asistente o lo que sea, pero venía dirigiendo todo. Incluso a mí me ubicaba mucho con el tema de la iluminación. Ella siempre tenía muy concretamente, sabía qué era lo que quería hacer. En esta obra en particular, que aparte fue una obra que hicimos después de bastante tiempo de no trabajar y después de juntar bastantes ganas de trabajar, como que teníamos ganas de hacer algo. Bueno, vamos a hacer algo, siempre rompiendo los quinotos como para, bueno, hagamos algo, generemos algo con lo que haya, no importa. Porque ya era necesidad de laburar, no es una cuestión de hacer algo en particular. Y en esa oportunidad como que de alguna manera decidió que yo me encargue técnicamente de la dirección técnica del espectáculo. Entonces como que lo encaré muchísimo más de raíz y todo fue mucho más, si se quiere, se volvió más abstracto por momentos, porque hasta la escenografía era algo muy... El escenario era una cosa muy abstracta, era una especie de calecita que giraba, que me acuerdo que la clave de todo eso fue Ramón, que era un hombre que trabajaba en el colegio, con el cual nos hemos pasado días completos, literalmente días completos, soldando, probando cosas de los caños, luchando con el colegio, porque en el colegio era muy complicado conseguir un micrófono, o un cable, o un fósforo, o lo que sea, entonces había que mandar una carta al Papa para que te mande una encíclica papal para que llegue en algún momento lo que necesitaba. Entonces siempre contracorriente, y fue como muy intenso. Muy intenso, quiero decir que fue muy intenso. De hecho nos terminamos peleando el día del ensayo general, que me acuerdo que llovió, no habíamos podido montar nada, no habíamos podido pasar la función completa, y empezó a llover de una manera que vi pocas veces llover. Ella estaba muy nerviosa y yo estaba 5 veces más nervioso que ella, y bueno, tuvimos como eso en realidad me enseñó muchísimo, porque nosotros, si bien siempre tuvimos una manera de trabajar un poco, si se quiere, como acalorada, o sea, si pintaba la puteada y nada más, como que sentí que esa vuelta como que llegamos a un límite personal entre nosotros. Y estuvo bueno, porque fue estar en el límite, literalmente, fue salvaje, esa obra fue salvaje. Al mismo tiempo, recuerdo que hicimos no sé cuántas funciones, pero me acuerdo de la primera, y fue impecable. Y al mismo tiempo, hoy por hoy lo recuerdo como una de las puestas más lindas que yo armé, porque era algo muy extraño, porque no había puntos de luz, no había contra, no había frente, o todo era contra, todo era frente, todo era calle, todo. Era una mezcolanza de luz y una cosa así como muy experimental. Y tengo la verdad que el mejor de los recuerdos, porque de hecho solamente lo vi las veces de la función, porque no volví a ver nada filmado y me encantaría hacerlo, de hecho. Pero tengo un recuerdo complicado del proceso,
muy agotador y tengo un hermoso recuerdo, realmente un hermoso recuerdo de la función. O sea, realmente recuerdo haber estado satisfecho cuando terminamos la función. Al margen de todo lo que pasó, que es energía pura, pero sí recuerdo estar muy satisfecho. Y anécdotas, no, montones, particularmente de esa obra. No sé si tengo anécdotas muy así muy divertidas, porque yo es como que me tocó jugar un papel medio, si se quiere, como de más responsabilidad. Yo ya era bastante más grande. Tengo anécdotas más divertidas de otras obras, que por ahí no se pueden contar tampoco. Pero digamos, ¿considerás que todo eso valió la pena? Como que Sí, fue todo... sí, de hecho creo que con María hicimos 4, 5, no sé cuántas obras hicimos, pero la que más me interesó siempre fue Josefina, un pretexto para hablar con Josefina, que me parece que fue como, de hecho fue nuestra Belle Époque, trabajando con todo el grupo de trabajo y eso. Pero al mismo tiempo de esta última tengo un recuerdo extraño, pero como mucho más profesional y mucho más, no sé, la verdad que me sentí mucho más satisfecho por una cuestión de haber puesto el cuerpo. Entonces cuando vas a ponerse al cuerpo algo y eso te gusta, digamos que la satisfacción es mejor, es más grande. ¿Qué te motivó a asumir el rol de iluminación? O sea, ¿qué es lo que...? Es que es raro porque María me hizo descubrir el amor por el teatro y particularmente el amor por la técnica del teatro, por todo lo que no se ve, por todo lo que no se aplaude, o se aplaude pero la gente no se da cuenta. Y primero, la primera experiencia que tuve técnica fue con el sonido, a los 13 años, más o menos, 14 años. Y